ya sea la tortura como otros delitos, por ejemplo, los fusilamientos extrajudiciales, la desaparición forzosa de personas, no tienen ninguna justificación. Durante la década del 70, la Argentina, que pasó por una situación particular, ¿sí? No se respetó, ¿sí?, el tema de la identidad, que tiene que ver con que se le saca el niño a una familia, ¿sí?, y se la da a otra. Al ser un acto clandestino, es difícil encontrar a los culpables de esto, ¿no? Y por lo tanto la familia no tiene forma de llevar el hecho a un juicio, por ejemplo. Bien, y respecto de si eso termina con la ejecución de la persona, finalmente, no tenemos si es que ha sido finalmente ejecutado, supongamos eso. No hay evidencia. No hay evidencia y además que se priva a la familia de qué, de otro derecho humano. Al de sepultar al individuo. Claro, digamos, de todo lo que representa, todo desde el punto de vista religioso, humano, etcétera, ese derecho que es uno de los derechos consagrados, ¿no?, en el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Bueno, ¿suficiente? ¿Está bien? Sí. Bueno, Cadete, sargento Cadete. Gracias. Jamás pensé que iba a grabar esta escena en el colegio militar. Este examen de Derecho ocurre en agosto del 2010. Empecé a grabar las clases por esos días, siguiendo los cambios en los planes de estudios de las Fuerzas Armadas. 2 años antes, la ministra de Defensa había cambiado los programas para que incluyeran las materias de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Mientras los cadetes dan su examen de Derecho en los tribunales federales de distintos puntos del país, se está juzgando a cientos de responsables de secuestros, torturas y asesinatos cometidos por el terrorismo de Estado. Los acusados y condenados aún no revelan dónde ocultaron los cuerpos de sus víctimas. Mantienen un silencio cerrado. Este tipo de delitos compromete al ejecutor, al gobernante, al que da la orden, al que cumple la orden. Vale decir, no pueden ser salvados por la llamada obediencia debida. Por ejemplo, si tomamos el caso de desaparición forzada de personas, que es un tratado de la OEA, desaparición forzada. ¿Qué significa desaparición forzada? Bueno, no es un secuestro común, sino desde el Estado, utilizando el poder del Estado, suponiendo que el Estado tenga algo contra determinada persona. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado es el primero que tiene que cumplir con sus leyes. El primer deber de un Estado, el llamado Estado de Derecho, es cumplir con sus deberes como Estado. Ahora, si el Estado tiene un sistema para que la gente desaparezca, ¿qué derechos se están violando allí? Primero la libertad, luego, si nunca más aparecen, ¿qué hay que presuponer? Muy probablemente el derecho a la vida. ¿Qué tendría que haber hecho el Estado para cumplir con la ley? Si yo digo, bueno, esta persona está implicada en tal y cual acción. Y bueno, el juicio, porque hubo desapariciones. Pero en el caso de un golpe de Estado se anulan las garantías constitucionales y se suprimen los poderes. ¿Cómo se tomaría eso? O sea, usted dice que, por ejemplo, el tema de los desaparecidos y los tratados de derechos humanos, pero al no haber garantías constitucionales, ¿cómo se toma eso? Bueno, le contesto ya, eso es muy importante, su acotación, muy interesante, porque justamente los tratados de derechos humanos
expresamente nos dicen que todo esto rige tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. No se admite violación de derechos humanos ni siquiera en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, cuando la necesidad militar es tan intensa. Si hay una situación en que no existe, digamos, un gobierno constitucional, eso no significa que no haya que respetar los derechos humanos. Como muchos de los que crecimos durante la dictadura, la línea de pensamiento militar me parecía inmodificable. Sin embargo, en el año 2008, como parte de la nueva política de derechos humanos y el rol de las Fuerzas Armadas en un sistema democrático, la ministra de Defensa firmó una resolución para cambiar los programas de estudios en los institutos militares. El Ministerio de Defensa me autorizó a hacer el registro de las clases. Los profesores también aceptaron, o al menos ninguno dijo que no. Bueno, hoy vamos a ver Derecho Internacional Humanitario, la primera parte que está íntimamente relacionado con el DICA, con el Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Vamos a empezar con una frase de Clausewitz. ¿Le suena a Clausewitz de algún lado? El estratega. Bueno. ¿Cuántos saben sobre la historia de la institución los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas? Algunos vienen de familias militares. Probablemente tengan padres u abuelos que estén en la mira de la justicia. Pero son excepciones. Cuando fue el golpe de Estado no habían nacido. ¿Cuántos saben de lo que ocurrió y cómo lo saben? ¿Qué versión tienen sobre el terrorismo de Estado? ¿Sí? Acá tenemos un tema en particular, Convención de los Derechos del Niño. Cuando una persona, a ver, ¿hasta qué edad se corresponde con, digamos, el concepto de niño? Hasta los 18 años. Hasta los 18, o sea, un menor de 18 años es niño. Si yo tengo menores de 15 años reclutados, esto se considera crimen de guerra. Está prohibidísimo reclutar niños menores de 15 años. Supongamos que ahora sale un grupo de insurgentes, ¿sí? Y estamos nosotros acá y vemos que vienen niños, ¿sí? De 15, 16 años, como los que están dando vuelta hoy en día, con gorrito, todo así, y vienen y empiezan a tirarnos. ¿Cómo actuamos nosotros entre ellos? ¿Cómo que yo espero que se le acabe la munición y ahí voy, lo busco y lo separo? ¿Cómo actúo yo como militar? Y en realidad como militar usted no debiera atacar a un niño. Acá sería un caso de defensa propia, ¿sí? Es distinto. En un momento que nosotros entremos en un conflicto bélico, ¿sí? Tenemos que saber cómo tratar, porque al frente no es que vamos a tener personas y tenemos que saber cómo tratar a esas personas, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de eso, que la naturaleza del oponente que vamos a tener al frente es una persona, por más que invista otro uniforme o tenga otros pensamientos o no sé, que esté en contra de nuestro, son personas y tenemos que tratarlos como tal. Nosotros somos los que tenemos el monopolio del uso de la violencia del Estado. Así es como lo resumimos nosotros. El Estado tiene el monopolio en todo el mundo del uso de la violencia. Si es que quiere resolver un conflicto político por medio de la violencia, el Estado es el único que lo puede utilizar. Y nosotros, siendo su instrumento militar, somos los más expuestos a cometer ese tipo de errores o ese tipo o sea, violar la ley en ese sentido. Y los tratados internacionales o las leyes sobre el derecho internacional son muy claras. Pero la guerra, con todo el azar que tiene, con los conflictos, con lo complicados que son, hacen que sea muy, muy, muy fina la línea que divide entre lo que está bien y lo que está mal. La reforma fue hecha por profesionales civiles que contaron con la ayuda de algunos miembros de las fuerzas. Uno de ellos fue el general Bari Sosa.
En el tema de derechos humanos no podemos soslayar la penosa experiencia que ha vivido el país, y bueno, y entonces eso debe servirnos para obrar a futuro o presente, como estamos ahora viviendo, en otra dirección y no cometer los errores que se cometieron en esos momentos, ¿no? A veces es difícil diferenciar la experiencia institucional, que uno dice que son condenables a determinados hechos, como los desaparecidos, o los vuelos a muertes, o la supresión de la identidad de los bebés, con la experiencia cotidiana que ellos viven a veces diariamente. Y muchas veces es difícil desprender, por las características de la institución, desde afuera, distinguir claramente entre quienes estuvieron en su momento y estos jóvenes que por ahí les hablan de un tema que es un código que ellos están en otra frecuencia. Ellos son de otra... algunos no, muchos ni nacieron en esa época. ¿Qué se te dio? Fue un llamado que sentí, algo que me gustaba. Y no sé, agarré y me decidí una vez por todas, y si no me gustaba me iba, pero al final entré y me gustando. ¿Y tu viejo qué te decía? No, que están orgullosos. O sea, le cuesta por el tema de la distancia, pero lo saben entender. Y por mi hermano había arrancado a estudiar algo así y lo dejé. ¿A tu hermano es abogado? Mi mamá es abogado. ¿Solo un hermano? Un hermano. ¿Pero te gustó o no te gustó? ¿Qué? ¿Abogacía? Sí. Sí, me gustó, y ya el día de mañana puedo hacer las dos cosas. Sí, ¿no? Vos seguiste porque estaba toda tu familia. Yo tenía a mi abuelo que era coronel en casa. ¿De caballería? No, de comunicaciones. Pero bueno, y toda la vida crecí con él, escuchándolo, sus anécdotas, todo lo que contaba. Yo iba a hacer periodismo, iba a estudiar, no sé, relaciones internacionales, periodismo, algo así. Pero desde chico estaba llamado. Y te gusta, ¿viste? Ves los uniformes, los desfiles. Y vos lo tenías más cerca. Y lo tenía mi abuelo que me contaba todas sus historias. Y mis amigos me miraban y decían, ¿qué vas a hacer? ¿Militar? Sí. Pero bien. Es que llama la atención, pero es hermoso. Llama, porque nadie lo conoce, nadie sabe qué hacemos. Pero igual yo pensé que no iba a durar ni una semana. ¿Sí? No, sí, entré el primer año y dije, voy a probarlo, pero seguramente o no me va a gustar o no voy a durar. Y yo también cuando entré dije, si no me gusta me voy. Claro, total, entro y si me gusta. Y me gustó. Y ya van 5 años. 5 años. Creo que nunca me enmascaré tanto. 2 veces seguidas. Sí. No, tanto. ¿Vos crees? Yo tengo más. Vengo acá. O sea, estás bien igual. Nos pintamos una carita con un rímel. Ayer que se pintaba la cara. Se dibujaba las líneas con rímel y se pintaba en el medio. El Bayer. ¿Dónde se fue Bayer? ¿Qué? No sé. 15. Gracias. 4 pesos. Está bueno. Sacar seguro.
Prenda fuego. Pegale algo, hijo de puta. Era la separación, o sea, impuesta por una ley de esa raza. ¿Se acuerda a qué se le llama genocidio? ¿Qué tipo de crimen es el genocidio? El genocidio es un crimen. Es uno de los 4 crímenes que trata. ¿Qué corte en particular? La Corte Internacional Penal. Muy bien, ahí está. ¿Y qué? Y bueno, también. ¿Qué consistiría? Genocidio es cuando alguien atenta contra. El caso más claro que tenemos, bueno, el tema de Hitler con los nazis contra los judíos, que es donde se trata de eliminar parcial o total a una etnia, a una sociedad que tiene una cultura particular o una religión particular. Eso sería genocidio. ¿Solo la matanza constituye genocidio? Dar muerte a, o hay algunas acciones también genocidas que no son estrictamente matar. ¿Qué podría hacer? O sea, causar un... No, está bien. A ver, si yo no lo mato, pero ¿qué tipo de daño es más allá de impedir profesar su culto, etcétera? Creo que tiene que ver con la subsistencia misma de ese grupo, de que mantenga ¿De qué forma? ¿De qué su forma vida, yo ¿no? le causo un daño? ¿Cómo puede usted limitar que ese grupo se mantenga? Ahora vamos a colocar los bastidores de unión, ¿listo? Vamos al trabajo. Listo, perfecto. Jefe de grupo, reorganizan el personal en ambas bordas del puente al trabajo. Estoy avanzando. Acá se para. Hacia segundo orizo un golpe. Luna contra el rodillo. Tenés acá el grupo. Un poco. 10 centímetros. Espacio. ¡Hop! 1. Hacer alto. Hacer alto. Atento a los jefes de grupo. Distribuyan a todo el personal en la estructura del puente de trabajo. Mantengan ahí. Chávez, mande el mazo. Grupo Uniones, jefe de Grupo Uniones, hacia segundo orizo un golpe. Hop, 1. Despacio, despacio. Lo que teníamos pensado es llevar el puente hacia primera orilla hasta que el eslabón de prueba apoye en el asiento fijo, sacar los 2 paneles, mientras que un grupo mantiene la traviesa. ¿Dónde tiene que estar el centro de gravedad? Siempre. Detrás del rodillo oscilante. Detrás del rodillo Si no, oscilante. ¿qué pasa? Se me va. No se va, se cae el puente al agua. Pase entonces el baricentro, eslabón de prueba, por delante los rodillos oscilantes y ahí corta. ¿Listo? Listo. Vamos. Hacia segundo orizo un golpe. Hop, 1. Mi grupo al trote. Los tablones, trote más. Claro. Los temas, a pesar de que son duros, son duros, es decir, los cadentes lo van tomando, lo van entendiendo, ustedes se han tomado el trabajo de explicárselo bien, así que en eso sí es un éxito importante.
sobre todo porque yo quería integrar a Graciela historia argentina. ¿Pero le da? ¿Tiene posibilidad de ella? Sí, yo cuando ella vino, por el currículum le da. Por el currículum le da y yo le pregunté, me dijo que ella podría. Profesor de la materia. ¿De derecha? Buen día, profesor. Buen día. Profesor, comisión 35, con la siguiente novedad. Fuerza efectiva 26, presente 21, faltan 5 cadetes con causa. Buen día. Buen día, profesor. Siéntense. El trabajo de Foucault es muy interesante porque es un trabajo hecho con datos históricos bastante antiguos, porque la teoría que la arma a partir de un famoso autor francés del siglo XVI. Además de las clases de Derecho, hay clases de Historia Militar. El programa hace foco en el rol que las Fuerzas Armadas tuvieron en la historia del país. En sus carillas están escritos punto por punto los 7 golpes de Estado que la Argentina sufrió desde 1930. La última dictadura militar, los 30.000 desaparecidos, el método aplicado para proceder a la desaparición de personas y el robo de niños, que se convirtió en la especialidad de las Fuerzas Armadas. Incluyen los juicios a los comandantes, los 4 levantamientos militares para exigir la exculpación, las leyes de impunidad, los indultos, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes del perdón por parte del Parlamento y la Corte Suprema de Justicia, hasta llegar a los juicios que se están llevando a cabo. El héroe es un modelo puntual y absolutamente limitado. Es decir, el héroe en la guerra es absolutamente aplaudido, reconocido, condecorado, hasta que termina la guerra. El doctor Jorge Vigo es uno de los profesores de peso en el instituto. En la década del 70 ingresó al colegio militar como cadete, pero inmediatamente decidió que quería dedicarse a la enseñanza de historia militar. Si el programa de historia se refiere a lo ocurrido en el país desde 1975 hasta el fin de la dictadura, ¿por qué usted no habla de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en sus clases? Es que, a ver, yo puedo decir, si yo salgo del escenario general de por qué pasan las cosas y yo bajo a cada hecho particular, realmente no estoy enseñando nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema que, si bien está claro que estuvo mal, sigue siendo un tema poco claro. Porque nadie se ha sentado a escribirlo desapasionadamente. Todavía tratamos el tema apasionadamente. Los que estuvimos, porque de alguna manera todos tuvimos alguna relación, buena, mala, de izquierda, de derecha, de lo que quieran llamarlo, es decir, todavía lo vemos con cierto apasionamiento, y porque precisamente los juicios han sido tan largos que van a terminar teniendo poco impacto social. Si yo empiezo el problema de los 70 con los juicios, estoy contando el final. Hay que hacer toda una construcción de época para después decir, sí, señores, hubo un montón de escenarios donde hubo quienes hicieron cosas mal, que la ley, la conducta social, no las veía tan mal, equivocada o no la sociedad, pero hubo cosas que cualquier ley, cualquier moral individual o cualquier ética social las hubiera reprochado. Y consecuentemente a eso debe ser devuelto a la sociedad como o con una sentencia. Pero tiene que estar toda la construcción, porque si no, se abre la puerta a los fantasmas. Yo cuento la última parte
pero no cuento qué pasó antes, de dónde salió, por qué salió. Las leyes de crímenes de guerra... ¿De cuántas formas se puede no decir? Si decimos que no es guerra, se nos van a escapar delincuentes. ¿Qué se arma en el lugar donde no existen las O palabras? asesinos de masa por todos lados. Cuando uno toma un cadete acá, hay algunos que ni siquiera saben lo que pasó. No tienen la menor idea, ni la más remota. ¿Por qué? Porque sus padres no lo vivieron, porque son jóvenes. Es decir, es un mundo distinto. Entonces, si uno no toma acciones rápido, y se va prolongando hasta el infinito, y cuando llega al final, nadie sabe qué pasa. Entonces, eso es lo que prolonga la pesadilla. Es decir, por eso, prolonga la pesadilla para algunos, que están, es decir, obviamente para los que están ligados directamente al problema. Eso es una pesadilla inagotable. Para los que estamos preocupados porque no suceda más, también se prolonga, pero después hay gente que no, para la cual desapareció la pesadilla porque no, o porque le rozó muy poco, o porque nunca se enteró. Entonces, y vuelvo a lo que te decía antes, si no la encapsulamos, aunque sea en el nombre de pesadilla, para que nadie lo olvide, y cerramos el tema, no salimos nunca más para adelante. En algún momento hay que cerrar. En algún momento hay que cerrar. Y en este momento la válvula de cierre la tiene el Poder Judicial. Lo más importante que tiene Foucault es que todas sus obras, hablen de lo que hablen, hablan del poder. Para Foucault, el centro de la vida del hombre es el uso del poder, o la forma en que el poder maneja o determina a las comunidades, determina la vida del hombre. Por eso habla de la guerra. Cuando él habla de la guerra, la estructura que él hace es que la guerra es un acto de poder, basado en la violencia, pero es un acto de poder. Y que ese poder que tiene la guerra es el que sostiene el poder de la política. Que la política sin el poder de la guerra no existiría. En esa construcción de que la política lo que hace es darle vida o darle permanencia a la solución de la última guerra. Es decir, en la última guerra ganó el verde y perdió el azul. Lo que hace la política es mantener esa relación verde arriba, azul abajo, porque fueron ganadores y perdedores. Disculpe, profesor, relacionado con esto, ¿nos podía explicar quién era Foucault? Foucault era un pecador. Era comunista y era homosexual. Entonces nadie lo quería leer. Eso es lo que demuestra que aún en el siglo XX este mundo tiene sus ratos de ignorancia y de brutalidad, estemos parados donde estemos parados. En la clase que viene vamos a empezar con el trabajo de Clausewitz. Lo que más me interesa es las preguntas y dudas que tengan del tema. Antes de plantearlo directamente, qué dudas tienen y después seguimos discutiéndolo. Muchas gracias. Y si vos lo ves al blanco antes que yo, me avisas y yo voy a apretar un botón ahí para que yo vaya a donde vos estás mirando. Acá hay una cosa que se llama peri. Esto acá no nos toques. Sí podés tirar el láser con este. Cuando yo lo vea y te diga que dispares, apretás este. Cuando estés listo, así, atención, disparo y ahí disparas. Acordate de apretar la predicción. O sea, lo fijo antes de... Sí. Atender tripulaciones, embarcar. Con respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura militar, a los delitos de lesa humanidad, ¿te parece que se habla de eso dentro del colegio, dentro del espacio de formación? Cada uno individualmente se va interesando en eso, leyendo libros, conociendo la historia, pero es un tema muy delicado donde uno tiene que estudiarlo profundamente y no hablar si no conoce del tema. Y en la cátedra de historia, ¿pueden ver o estudian lo que pasó durante la última dictadura militar? No se tocan esos temas. Nosotros de historia militar lo que aprendemos es más que nada la táctica, estrategia, diferentes combates
y marcos generales de conflicto, generalmente regulares, simétricos, que no tiene que ver con la simetría, con el terrorismo, con combates irregulares. Entonces, nosotros no vemos en historia en el colegio militar esos temas. Cada uno puede interiorizarse, como todos. Nosotros somos soldados, oficiales, suboficiales, que tenemos pensamiento libre, podemos decidir lo que queremos y lo que queremos pensar, y para eso hay que estudiar y aprender, ¿no? Leer y leer mucho para poder hablar. Pero no, en el colegio no es que no se pueda ver, sino que no está dentro de la currícula. No se habla hoy en día tanto del tema, porque nadie de los que está ahí lo vivió. Nuestros profesores, por ejemplo, de Derecho son gente civil, gente joven. Nosotros tampoco estuvimos ahí. Somos más un ejército del siglo XXI, somos de hoy en día, ¿no? Millón de fuego, flecha, a las 12, 3 tanques de la izquierda. ¡Fuego! Bueno, a tu pregunta, si la cátedra esta de Derecho va a hacer que no hayan golpistas o genocidas. Para mí el hecho de que haya golpistas o genocidas no tiene nada que ver con un uniforme, con nuestra enseñanza. No tiene absolutamente nada que ver. Los golpistas y los genocidas pueden estar atrás del bisturí, atrás del libro de actas, y los problemas políticos que surjan o la violencia que surge en una sociedad no nace de un cuartel o no nace de la voluntad de unos pocos. Es una cuestión social, es una consecuencia de años y años de problemáticas en nuestro país. No creo que por una cátedra o por una materia nada más que se dicte se resuelvan esos problemas. Tiene que ser un cambio cultural, que creo que se dio. Olvídense de la obediencia debida. Olvídense, la tachan, la borran. No hay lugar a esa defensa. Ninguno puede alegar ante un tribunal obediencia debida cuando se trata de violación de los derechos humanos y violación del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, el que da orden es responsable, el que da la orden. Pero también es responsable el que la ejecuta la orden, porque en el plano del juzgamiento eso no le va a servir para excusarse frente al juez que lo puede condenar. ¿Estamos? Tenemos una libertad de expresión, una libertad en cuanto a la cátedra, o lo que nosotros decimos en las aulas. Es decir, no nos sentimos acá presionados, o que, al menos en mi caso particular, no es que yo esté pensando esto, hay alguien controlando, no, tenemos libertad de expresión, libertad de cátedra, como corresponde, que es un derecho humano también, porque si no estaremos violando nuestros propios derechos. Y ellos también tienen libertad para expresarse. Si no es que acá no usamos la frase de eso no se habla, por ejemplo. Diga. Diga. ¿Rindieron? Sí, mi coronel. ¿Materia? Derecho 3. ¿Cómo le fue? Bien, mi coronel. Bien. Bien, mi coronel. ¿Qué? Bien, mi coronel. Bien, mi coronel. Bueno. Espero que le haya ido bien entonces. Sí, mi coronel. El coronel Ernesto Montenegro es secretario académico del instituto. Ingresó al colegio militar cuando volvió la democracia y se graduó en 1986. Fue docente en la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de las Armas. En su carrera participó de distintas misiones de paz. En ese tipo de misiones, cuando está en juego la ayuda humanitaria, la vida de las personas, requiere muchísima importancia e interés, y la decisión que tomen ustedes como subteniente en el primero o segundo año a cargo de un grupo que va en ayuda humanitaria en Haití tiene connotaciones desde el punto de vista internacional. Y cualquier decisión
que tomen ustedes afecta a personas. Usted tiene que salir formado acá. No van a ir a formarse en la unidad. La unidad van a llegar, si la unidad está seleccionada para ir, le van a dar la boina azul, la bandera, y se van a subir el avión. Y ahí se van a acordar de todo lo que le dijo el doctor Irigoyen. Se tienen que acordar. O si no, van a cometer errores. Van a cometer errores. Y los errores, si bien los asume la nación o el Estado, el que cometió por equivocación y violó uno de los derechos humanos, es el responsable. 65 Bueno. o 60, porque no había una nota bueno como Espera mejor. 60. Blanco. Blanco, Miguel. ¿Qué tema eligió? Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Bueno, la Corte Penal Internacional es un organismo internacional que tiene jurisdicción complementaria para juzgar todo tipo de casos o de violaciones, violaciones graves que se hagan en contra de la paz o la seguridad internacional. Después tenemos los crímenes de guerra, que son todos los que violan los usos y las normas y costumbres de la guerra. Y por último tenemos el caso del crimen de agresión. La utilización ilegítima de la fuerza, la invasión sin causa justificada o sin que se le ordene el Consejo de Seguridad. Pero recién dentro de unos años se va a poder empezar a juzgar por ese tipo de crímenes. Bárbaro. Blanco. Pregunta. A ver. ¿Cuándo se considera niña una persona? ¿Menor de qué edad? Buen día, profe. ¿Qué tema eligió? Derecho internacional humanitario. Bueno, escuchamos. Bueno, el derecho internacional humanitario, enmarcado en los conflictos armados, se refiere a un conjunto de normas internacionales que tiene por intención solucionar problemas humanitarios que pueden llegar a surgir de los conflictos armados internacionales o no internacionales. Infracciones. Violaciones de derechos humanos. Tortura puede ser uno. Tortura, ¿qué más? Genocidios. Crímenes de guerra. Pero estamos hablando también en tiempo de paz. Sí, sí. No estamos en tiempo de guerra, entonces no hablamos, no hay crímenes de guerra. ¿Qué pasa si desaparece alguien no voluntariamente? Claro, ¿Qué pasaría? O sea, un asesinato. No. De una desaparición. Eso también constituiría, ¿no? Una violación, la desaparición forzada de personas, ¿sí? ¿Se le ocurre algún otro ejemplo más, Olivera? No. Violación a los derechos humanos. Bueno, si quieres hacer alguna otra pregunta, ¿no? Yo lo que tendré que ver es cuál es la amenaza, qué forma tiene, si se va a producir de inmediato, va a tardar y demás, y cuál es el mejor método para resolverla. Si el mejor método es utilizar a la policía, la ley tendrá que hacer referencia a la policía. Si el mejor método es el militar, utilizaré a las fuerzas militares. La tendencia que hay es la de, o por lo menos en el mundo, la de utilizar a las Fuerzas Armadas como un instrumento dentro del país y no para lo que realmente están hechas las Fuerzas Armadas, para ir a la guerra. Es el caso mexicano. Tenemos problemas de narcotráfico. A lo vamos a perseguir con las Fuerzas Armadas. ¿Qué consiguieron? Destruyeron las Fuerzas Armadas mexicanas. Y no resolvieron el problema del narcotráfico, que cada vez es peor. Esta mano de obra, a través de la cual el Estado ejerce el monopolio de la violencia, ¿me sirve para eliminar el narcotráfico o la tengo que entrenar de una manera especial? Yo no puedo decir, bueno, como ya usé la policía, la prefectura y la gendarmería, ahora uso el ejército. El martillo sirve para algunas cosas y el destornillador para otras. La guerrilla se manifiesta en cada lugar de una manera muy distinta, no tiene una línea la guerrilla. Es lo que quiere decir que si yo voy a combatir la guerrilla tengo que ver a cuál, dónde y cómo es.
Perdón, nosotros tenemos Digo, nos guerrilla. atrasamos, Pero perdón, nosotros tenemos guerrilla. Y tuvimos. ¿Tenemos? No tenemos. Bueno, entonces, ¿qué cree que haga? La sala de profesores es un lugar donde confluyen distintos relatos. Aquí encontré al profesor Negretti, que a diferencia de otros docentes es militar retirado. El ex coronel, que pasó a retiro en medio de los levantamientos contra la democracia, varias veces me ofreció grabar sus clases de táctica. Estaba por contar al doctor Irigoyen que yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de ser prisionero de guerra en el conflicto de Malvinas en 1982. Una cosa es contarla acá en la tranquilidad del aula y otra cosa es vivirla ahí con la mentalidad de la derrota que no se la desea a nadie. Es como desaprobar un examen. Y bueno, a eso me dedico y a tratar de que los alumnos se enamoren del ejército. Que tiene los mismos valores y creencias que tiene el pueblo y que no es cierto que haya pueblo y ejército, no somos la misma cosa. Somos la misma cosa. Yo cuando salí de mi Formosa natal jamás pensé que venía el ejército para formarme, para enfrentar a otra parte de la Argentina. Yo venía para ser integrante del ejército argentino. En nuestros niveles de juventud, fíjense cuando fuimos a la guerra, ¿quiénes eran los que hasta cometimos la imprudencia de hacer egresar antes cadetes? ¿Quiénes son los que pelean? Los jóvenes. Y en broma siempre decimos dentro de los jóvenes, ¿quiénes son los primeros que pelean? Los negros. Los negros, por eso. Informo a mi teniente primero. Buenos de caballería, buen día. ¡Buenos días, teniente primero! Frente, descanso. Bueno, te doy la caca, vamos a tirar durante la mañana de hoy y durante la tarde de hoy 2 condiciones de tiro, conocidas por los cadetes. Es la condición que ya han rendido en primer año y en segundo año. No quiero ningún cadete que esté jugando con el armamento. El cadete cuando se retira de la línea de tiro no puede tener munición de guerra encima. Siempre que hay una derrota, la culpa la tiene el que cumplió la orden, no el que la impartió. Yo estoy seguro que ahora un joven te dice, no, yo no participo, si no está ajustado a la ley, pero mañana si el Poder Ejecutivo dice, y fue elegido por el pueblo, y estamos en democracia, y vas. Bueno, pasa en Estados Unidos, pasa en donde sea, el poder político te dice, anda, y vos sos uniformado que juraste defender a la patria y vas. Después de lo que ocurrió con la Patagonia rebelde, ¿no quedó una enseñanza de que uno no tiene que participar en los problemas internos? Sí quedó, sin embargo después le dicen vaya y va. Yo eso les cuento mucho a los chicos porque es la experiencia que viví. No se coman ninguna mague. Ahora, ¿van a poder decidir si mañana el poder político les dice luchen contra esto o luchen contra lo otro? ¿Van a poder decidir? No van a poder. Va a pasar lo mismo como te contaba hoy, lo de la Patagonia o lo que sea. Van a ir y después los van a criticar, los van a fusilar y otra vez vuelta a empezar. Porque no hay otra. ¿Quién va a resolver el problema? Si el poder político, ¿a quién va a mandar? ¿A quién va a mandar si no manda a los militares? Número 1, arriba el brazo. Entonces, en este contexto, ¿cuál sería el objeto de enseñar derechos humanos? No, por supuesto, porque uno tiene... Acá, vos decís en la Argentina o en el mundo, porque en la Argentina hay una carga histórica de una lucha interna, ¿sí? Entonces el ejército supuestamente se excedió utilizando métodos de la lucha interna de otros países. A veces no puedo creer, por ejemplo, cuando hablan de planes de apropiación y todas esas cosas, yo ahora digo esto, mira que yo soy coronel y trato, yo no creo capaz... no conviví con esos tipos, era un joven, era un teniente, ¿no es cierto? Tenía 20 años, ellos tenían 50, como yo, 60. Y habrán pensado así, ¿a dónde habrán aprendido semejante barbaridad de hacer como los acusan, de tener un plan de apropiación? ¿No es cierto? ¿Será cierto? ¿O será propaganda política y tal? No sé.
conocerán como jefe del Estado Mayor General del Ejército al señor General de División César Gerardo Milani, a quien respetarán y obedecerán en todo lo que mandare. Un ejército sanmartiniano profundamente comprometido con los valores de la argentinidad, la democracia y los derechos humanos. El jefe del Estado Mayor es señalado como responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar. Está denunciado ante los tribunales argentinos y la OEA por la desaparición en 1976 de Alberto Ledo, un conscripto que estaba a su cargo durante la ocupación militar en Monteros, el monte tucumano. Ledo vivía en La Rioja. Antes de cumplir con el servicio militar, militaba junto a otros jóvenes en la pastoral social con Monseñor Angelelli. Cuando Ledo desapareció, Milani, que entonces era subteniente, junto a sus jefes denunció la deserción. La sospecha de que no se trató de una deserción, sino de la desaparición del conscripto, se funda en parte en el acta que firmó en su momento el hoy jefe del Estado Mayor dándolo por desertor. Allí declara con una precisión inesperada los elementos materiales que el Estado perdió con el conscripto. El equipo faltante, una suma de 25.544 pesos. El detalle tiene la precisión de un bisturí. Sin embargo, no dice nada sobre el destino de Alberto Ledo. ¿Por qué los ejércitos defienden la democracia o dicen defender la democracia y algunos superiores o nuestro orden jerárquico o cadena de comando dan a entender como que esto es como una dictadura? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Somos defensores de la democracia, somos defensores de la libertad, pero nuestra estructura termina siendo algo mucho más rígida de lo que nosotros deberíamos defender. Si un general o un mando superior de un ejército de una república democrática cree, no como una frase de imagen, sino cree profundamente que él puede vivir en un país democrático y manejar su ejército, por decirlo de alguna manera, como una dictadura, y lo primero que hay que hacer es relevarlo. Primero porque él es un funcionario de este gobierno democrático y no puede ser un dictador, porque no entra dentro de este gobierno. Es decir, es como si se creyera, el primer problema es el dueño del ejército. No puede serlo. No niego que en algunas partes del mundo a veces ha ocurrido, pero no puede serlo, no debe serlo. Y los primeros que tienen que decir que no son los que están dentro del ejército. El tema que más me interesa para la próxima sería el utopismo de lo que era la anarquía. Básicamente me interesa eso. Igual, como estaba hablando recién, Trotsky, Lenin, Stalin, los padres del comunismo, siempre está bueno conocer lo que es del otro lado de lo que nosotros como ejército denominamos enemigos. Nosotros estamos en un sistema capitalista y está bueno conocer del otro lado. Sí. Para poder recién hablar, tener estas ideas, como también lo que se habló recién sobre defender una gran democracia bajo un sistema que muchas personas que desconocen se lo pueden llegar a tomar como dictatorial. Voy a ver si te puedo conseguir, si no todo el libro, un capítulo de Bárbara Tuchman de un libro que se llama La Torre del Orgullo, que uno de los capítulos trata muy bien la anarquía, que explica un poco los conflictos de quiénes son los personajes y todo, y si no, voy a ver si, porque como previo a la Primera Guerra Mundial es un tema interesante para poner. El otro tema respecto al reconocimiento de enemigos y amigos y demás, tenemos un problema cultural, es decir, seguimos hablando como hace 40 años atrás.
comunistas, liberales, derecha, izquierda y demás. Y eso, es que eso ya no funciona así. No funciona así porque esas ideologías con el tiempo se han ido fundiendo en doctrinas que han ido tomando cosas de cada una en función, está mal dicho, pero en función de la funcionalidad de los gobiernos. Entonces, hoy no hay nada tan claro. Entonces, por ahora es el silencio. Y aparentemente, es decir, digamos, digo aparentemente porque yo no lo puedo marcar de manera tajante, porque no tengo una prueba tajante que me diga es el silencio. Pero por lo menos no hay voces claras. Delinque quien vulnera la Constitución Nacional. La única vez que la institución se pronunció sobre los delitos fue en 1995, cuando el entonces jefe del Estado Mayor, Martín Balsa, responsabilizó a las Fuerzas Armadas por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover. Asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado. Pero no dio la orden a sus subordinados de decir cuál fue el destino de las personas que aún permanecen desaparecidas. No se puede hacer un discurso institucional sin acuerdo de la gente. El discurso de Balsa no era malo, pero era personal. Entonces tiene toda la carga del egoísmo personal de hacer un discurso de este tipo. Dentro del conflicto armado, ¿qué es lo que, no sé, avala las 4 convenciones de Ginebra? Bueno, muy bien. La primera, Aliviar la suerte, eso era. ¿Qué? Lo dijo No, le dije para atenuar las consecuencias de la guerra, para los combatientes y no combatientes, bla, bla, bla. O sea, esto dan directamente a la violación de los derechos humanos y se pueden cometer tanto en la paz como en la guerra. Vamos a ver cómo aparece, cómo se presenta. Bien. ¿Qué tema eligió, Paciuco? Elegí el tema Derecho Internacional Humanitario y después voy a hablar un poco sobre la Corte Internacional. Comience. Bueno, el Derecho Internacional Humanitario trata sobre, manifiesta sobre todos los problemas que pueden surgir en un conflicto. Y, ¿Conflicto de qué tipo? Un conflicto armado. Y resuelve todos aquellos, cómo va a ser el procedimiento frente a los mismos. ¿Qué significa guerra de exterminio? Que no solamente afecta a las Fuerzas Armadas, sino que eso va a traer efectos colaterales y va a ¿Qué es lo que pretendo con un exterminio? imponer como el respeto y se pone una agresión. Más que respeto, ¿no? Sí, No, más que respeto. Es una agresión totalmente psicológica para el enemigo. ¿Solo psicológica? Psicológica. No, pero usted, por ejemplo, cuando quiere exterminar las hormigas. No sé, yo quiero exterminar a todos los tucumanos, vamos a suponer. No. El exterminio. Aparte de la psicología, sino que también es totalmente físico todo. Esos son todos crímenes de lesa humanidad. Tal cual, usted lo ha dicho acá, ha ocurrido en los 70, crímenes de lesa humanidad. Bueno. Espacio, está bien, me lo llama Tabela. ¿Tabela? Listo, Luego. Sí. ¿Le puedo pedir la nota? Porque nos tenemos que ir para la... Se van a la charla, ¿no? Sí. ¿Me disculpan un segundo?
Vamos usted. Quédese tranquilo, tranquilo. Esto no es un tribunal. Usted no ha cometido delito alguno. Ahí está. ¿Qué tema eligió, Tabela? Vamos a leer el temario, el número 5, importancia de los derechos humanos, características, clases y generaciones de derechos humanos, según las etapas en que fueron apareciendo en el derecho internacional los derechos humanos. Estaba pensando iniciar sus trámites de jubilación. Sí, ya presenté la documentación y bueno, ahora estoy a la espera de que lo resuelvan. Es algo que bueno, no depende de mi voluntad el tiempo exacto, pero es lógico que hay un cierto tiempo de espera, ¿no? Igualmente yo le quería agradecer por todo el apoyo que me brindó en estos años que hemos trabajado juntos. Lo que yo valoro mucho es la capacidad que tuvo usted para formar a nuevos profesores de que lo sucedan. Por lo tanto, académicamente yo creo que va a haber una continuidad de su forma de ser, de su forma de dar clase, ya que pudo transmitir a esos jóvenes profesores que se han formado a su lado todo lo que es ser profesor en una universidad particular como es la Universidad del Colegio Militar. Bari del Valle Sosa fue pasado a retiro. La disposición estuvo a cargo del Estado Mayor General del Ejército. Dirección General de Educación, buen día. A continuación, hará uso de la palabra el general de brigada veterano de Guerra de Malvinas, Bari del Valle Sosa. Para esta ceremonia de mi despedida como director general de Educación y del Servicio Activo, no podía haber imaginado un marco más apropiado. El Colegio Militar de la Nación, esta plaza de armas centenarios, esa bandera. El desafío es servir a nuestra nación y su pueblo, que espera que sus soldados sean valientes y abnegados, tanto como respetuosos y solidarios.
Somos soldados de las repúblicas, integrantes de un ejército subordinado al orden constitucional. Somos soldados de una democracia y un estilo de vida fundado en la igualdad de oportunidades. El director general de Educación saliente informa al señor jefe del Estado Mayor General del Ejército que ha hecho entrega del cargo. Asumo en esta formación la conducción de la Dirección General de Educación y el Rectorado del Instituto Universitario del Ejército. Dirección General de Educación, subordinación y valor. Lo que hace esta comisión muchas veces es presentarse como querellante. O sea, eso se encarga de lo que aconteció del 73 en adelante, de buscar la memoria de la justicia de todos los crímenes. De todos los crímenes. Nada más que lo que pasaron en ese periodo. No, más adelante también. Específicamente trata de la última dictadura. ¿Sí? Claro, de todos los crímenes que hubo. De todo lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado, exacto. Pero para qué, en realidad ahora salió el tema, porque bueno, no salió antes, no fue presidente antes, el doctor Néstor Kirchner, y bueno, salió ahora, y la juzgan a esa persona, algunos están muertos, otros son ancianos, cumplen arresto domiciliario. Es medio... A ver, los han juzgado, sí, gozan del beneficio de arresto domiciliario porque tienen más de 70 años, ¿sí? Eso es ley. Y en definitiva, en algún punto, también eso tiene que ver con lo, aunque parezca paradójico, con los derechos humanos, ¿sí? Puede venir entonces otro gobierno y hacer nulo, digamos, esto.
como si hicieron nulo lo otro de lo No, de ley y le punto explico final. por qué. Después de la reforma del 94, y vamos al principio de la clase, después de la reforma, al tener los derechos humanos, ¿sí?, a la misma jerarquía, porque ahí fue donde se le dio jerarquía constitucional a los derechos humanos. Ya está. Esto fue uno de los beneficios que logramos con la reforma. Una de las preguntas, ¿se acuerdan que habíamos visto? Y que se las vuelvo a repetir ahora. ¿Cuál es la importancia de que el personal militar tenga conocimiento sobre derechos humanos? Para que no vuelva a suceder lo que pasó anteriormente. Jamás pensé que iba a grabar esta clase en el colegio militar. Desde los cambios de los planes de estudio hasta el momento, se realizaron 16 juicios por delitos de lesa humanidad. 120 causas esperan debate. Hubo 563 condenados, 889 procesados. Se identificaron 700 cuerpos de personas desaparecidas y 116 jóvenes nacidos en cautiverio apropiados recuperaron su identidad. Mientras tanto, los responsables del terrorismo de Estado siguen sin aportar datos sobre los hechos.